Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy les traigo una noticia que sinceramente me dejó helado. Y es que, como leyeron en el título, tenemos información urgente sobre la talentosísima Hande Erçel, la querida actriz turca que nos robó el corazón a muchos con su papel en Love is in the Air y otros proyectos increíbles. Prepárense porque la situación es delicada. Hande ha sido hospitalizada. Hoy vamos a sumergirnos en todos los detalles, desde lo que sabemos sobre el accidente en el set hasta las últimas actualizaciones sobre su estado de salud. Les prometo que vamos a desmenuzar la información con cuidado, respetando su privacidad y buscando siempre fuentes confiables. Así que si son fans de Hande o simplemente sienten curiosidad por lo que está pasando, quédense conmigo porque esto va a estar muy interesante. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las noticias, actualizaciones y contenidos que preparamos especialmente para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un vídeo nuevo. Dicho esto, comencemos. Así que, como les decía, la noticia de la hospitalización de Hande Erçel se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Los medios turcos, los sitios de noticias de espectáculos y las redes sociales se han inundado con la información. Aunque les seré sincero, al principio era todo un poco confuso. La información era fragmentada, contradictoria, y obviamente teníamos que ser cautelosos con lo que encontrábamos. Pero después de investigar y recopilar datos de fuentes confiables, ya podemos ofrecerles un panorama mucho más claro de lo que sucedió. Todo comenzó con un accidente en el set de grabación. Aunque aún no hay detalles precisos sobre el proyecto en el que estaba trabajando Hande en el momento del accidente, sí se sabe que ocurrió durante la filmación de una escena. Lo que se ha confirmado es que el incidente requirió atención médica inmediata, y por eso Hande fue trasladada a un hospital. Ahora bien, ¿qué sabemos exactamente sobre el accidente? Por desgracia, la información concreta sigue siendo limitada, y es comprensible, porque la prioridad es la salud y la privacidad de Hande. Sin embargo, algunos medios turcos han reportado que el accidente podría haber sido provocado por... Esperen, necesito hacer una pausa para respirar. Bueno, han reportado que podría haber sido provocado por un fallo en el equipo de filmación. Otros medios han especulado sobre la posibilidad de que se tratara de una escena de acción que salió mal. Pero por ahora, todo son especulaciones. Lo más importante es que Hande necesitó asistencia médica. Lo que sí sabemos con certeza es que Hande Erçel fue ingresada en un hospital de Estambul. Los reportes iniciales indicaron que se encontraba consciente y estable. Sin embargo, debido a la gravedad del incidente, fue necesario realizarle una serie de exámenes para evaluar posibles lesiones. Estos exámenes incluyen, probablemente, radiografías, tomografías y otras pruebas médicas para determinar el alcance de cualquier daño físico. Aquí es donde la situación se pone un poco más delicada, porque, como les digo, la información oficial es escasa. Los representantes de Hande aún no han emitido un comunicado oficial detallado sobre el accidente. Y entiendo que en estas circunstancias es totalmente comprensible. Primero está la salud de Hande y luego está la privacidad. Pero obviamente los fans estamos desesperados por saber más. Pero a pesar de la falta de detalles oficiales, en las redes sociales ya se han movilizado miles de fans de Hande, expresando su preocupación y enviando mensajes de apoyo. Los hashtags como #GetWellSoonHande y #HandeErçelWellObeyou se han convertido en tendencia en Twitter y otras plataformas. Y personalmente a mí me emociona muchísimo ver la unión y el cariño que los fans le están demostrando a Hande en estos momentos. Es un reflejo del impacto que ha tenido en la vida de tantas personas. En este punto quiero hacer una pausa y enfatizar la importancia de la empatía y el respeto. Es fundamental que respetemos la privacidad de Hande y su familia en este momento tan delicado. Evitemos difundir rumores o información no verificada. Apoyemos a Hande enviándole mensajes positivos y buenos deseos. Y por favor, tengamos paciencia. Ya se harán los comunicados oficiales en el momento oportuno. En cuanto a las últimas actualizaciones sobre su estado de salud, los medios turcos han reportado que Hande se encuentra en observación, y que los médicos están monitoreando de cerca su evolución. Se espera que en las próximas horas o días se emita un informe más detallado sobre su estado y el alcance de las lesiones sufridas.
Obviamente nosotros como sus fans y seguidores, estamos cruzando los dedos y esperando que se recupere pronto y sin complicaciones. Además de la preocupación por la salud de Ande, esta situación también plantea algunas interrogantes sobre el futuro de sus proyectos profesionales. ¿Se retrasará el rodaje de la serie o película en la que estaba trabajando? ¿Cómo afectará esto a sus compromisos publicitarios y otros proyectos? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Pero, obviamente, la prioridad es la salud de Ande. Y por lo tanto tendremos que esperar a que se recupere para ver cómo evoluciona la situación profesional. Pero bueno, mientras tanto, y para mantenerlos informados, les prometo que seguiré investigando y actualizando la información tan pronto como tengamos nuevas noticias. Revisaré los medios turcos, las redes sociales, y cualquier fuente confiable que pueda proporcionarnos información verídica y relevante. Tan pronto como tengamos novedades, les prometo que haré un vídeo con las últimas actualizaciones. Ahora, quiero hablar un poco más sobre Hande Erçel, para que, quizás, podamos olvidarnos un poquito de la tensión de la situación. Y es que recordemos que Hande es mucho más que una actriz talentosísima. Es una persona con una personalidad encantadora, que siempre ha mostrado una gran cercanía con sus fans. Y personalmente creo que es importante recordar eso en momentos como este. Hande ha sido una figura muy importante en la televisión turca. Ha participado en numerosas series y películas que han sido un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en muchos países de Europa, Latinoamérica y por supuesto, aquí en España. Su papel en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional. Pero además de su talento como actriz, Hande también es conocida por su belleza, su elegancia y su compromiso con causas benéficas. Hande ha sido embajadora de diversas organizaciones benéficas, apoyando causas como la lucha contra el cáncer y la protección del medio ambiente. También ha mostrado una gran conciencia social, utilizando su plataforma para defender los derechos de las mujeres y otros temas importantes. Y por si fuera poco, Hande es una persona que transmite mucha positividad. Siempre está sonriendo, mostrando una actitud optimista ante la vida. Y es que cuando la ves te contagia esa energía, esa alegría que la caracteriza. Por eso es tan querida por sus fans y por el público en general. Su personalidad y su talento han hecho que se convierta en un referente para muchas personas, especialmente para las mujeres jóvenes. Y en momentos como este es fundamental recordar todo eso. Creo que al final la comunidad de fans de Hande, la comunidad de seguidores de la televisión turca, la comunidad de gente que la aprecia, lo que queremos es enviarles un mensaje de cariño y apoyo incondicional. Esperamos que se recupere pronto y que pueda volver a brillar en las pantallas. Y como les decía, estamos pendientes de cualquier actualización. Les prometo que tan pronto como tengamos más información sobre el estado de salud de Hande, lo compartiré con ustedes en un nuevo vídeo. Así que manténganse conectados al canal, suscríbanse si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización. Y ahora, quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Sé que estas noticias son preocupantes, pero espero haberles brindado la información más completa y confiable posible. Agradezco su paciencia, su comprensión, y sobre todo, su apoyo a Hande. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Compartan sus buenos deseos para Hande, sus pensamientos, y cualquier otra cosa que quieran decir. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto los invito a compartir este vídeo con sus amigos, familiares y en sus redes sociales. Mientras más gente se entere, mejor. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo. Un me gusta ayuda a que el canal crezca y a que más personas puedan enterarse de lo que está pasando. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones y compartan este vídeo con todo el mundo. Gracias una vez más por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por su cariño hacia Hande Erçel. Espero que se cuiden mucho, que se mantengan informados y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.